Amigas, amigos, estoy en comunicación con la directora del INAU, Natalia Argencio, porque hemos tenido noticias estos días que alarman sobre abuso sexual de menores y quería comenzar esta nota preguntándole si se debe decir abuso sexual o prostitución infantil. ¿Cuál es la terminología correcta? Gracias por atendernos, directora. Muy buenos días, Alejandro. Gracias a ti por esta comunicación y un saludo a la audiencia. Bueno, la pregunta inicial que me haces, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, cuando hablamos de situaciones de abuso sexual o de situaciones de explotación sexual, siempre estamos ante una vulneración de derechos. Entonces, para hacer un comparativo de dos términos que se confunden mucho, como tú lo hiciste al principio, prostitución infantil es un término incorrecto, tenemos que hablar de explotación sexual. Y siempre que hablamos de explotación sexual estamos hablando de abuso sexual. Así es el camino, digamos, para ubicar claramente a los niños, a las niñas y a los adolescentes en un lugar de víctima, dado que nunca podemos estar considerando los culpables, nunca podemos culpabilizarlos de los hechos a los cuales fueron sometidos, dado que porque estamos hablando de menores de edad, estamos hablando que nunca hay un consentimiento. Cuando se habla de prostitución, se está hablando de un trabajo sexual, se está hablando donde hay un acuerdo, un consentimiento. Cuando hablamos, reitero, de niñas, niños y adolescentes, siempre estamos ante hechos abusivos, ante hechos delictivos, ¿verdad? Ante hechos donde los niñas, niñas y adolescentes son víctimas y quienes llevan a cabo la explotación sexual, el abuso sexual, son los victimarios, o sea, son culpables de llevar a cabo, de ejercer un delito, porque además se ejerce el poder de ser mayores, ¿verdad?, frente a adolescentes, cuando muchas veces la explotación sexual se da en la mayoría de los casos, pero también tenemos situaciones de explotación sexual de niñas y niños realmente muy pequeños, pero en la mayoría de los casos siempre son adolescentes, y son adolescentes en su mayoría mujeres, pero también adolescentes varones. O sea, para que quede bien claro, estamos siempre ante una situación de abuso, donde las niñas y niños adolescentes son víctimas, y estamos ante una situación delictiva, es un delito. En cuanto a los datos, en la visita que usted realizó aquí al departamento de Artigas, había mencionado que estábamos en uno de los primeros lugares a nivel país. La pregunta que quería hacerle, transcurrido y cerrado el ciclo 2021, ¿cómo termina ubicándose Artigas en cuanto a los números finales de abuso sexual de menores? Mira, puedo hablar en cuanto a los números finales de explotación sexual, porque nosotros tenemos la clasificación de las violencias, el CIPIAT es quien nos presenta, que es el sistema de protección, ¿no?, contra la violencia hacia niñas, niñas y adolescentes, que es un sistema que está integrado por la interinstitucionalidad, nos presenta año tras año los casos de situaciones de abuso sexual, de violencia física, de violencia psicológica, de negligencia, de todos los tipos de violencia a los cuales se ven sometidos, lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes uruguayos. Por ese lado tenemos una globalidad de números donde el año 2020 cerró con 4.911 casos, y en noviembre el CIPIAT nos presentó un adelanto de lo que iba transcurriendo en el año 2021, y hubo un aumento de un 55% en las denuncias de situaciones de violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Eso es realmente preocupante. Los números de CIPIAT se presentan ahora en marzo-abril, se cierran todos los años, se hace la presentación final del año anterior. Respecto exclusivamente a las situaciones de explotación sexual,
Y respecto a esos números globales, ¿no? De los, por ejemplo, de los 4.911, que es la cifra exacta que puedo hablar al día de hoy, que fue lo del año 2020, 1.000 eran situaciones de abuso sexual. Y la mayoría de esas situaciones se daban en el ámbito intrafamiliar. Eso es un dato fehaciente que está publicado en la página de INAU y está publicado en CIPIAP. Respecto a las situaciones de explotación sexual, sí tengo los datos del año 2021, donde tuvimos un aumento en el año 2020, los casos fueron 410 a nivel país, y en el año 2021 cerramos con 494 situaciones detectadas, ¿no? Que no son las reales, son situaciones detectadas. Se estima que por cada caso detectado de explotación sexual puede haber de 5 a 7 situaciones sin visibilizar, o como fue Operación Océano, que fue realmente alarmante, una situación de explotación sexual que fue conocida a nivel de todo el país. La situación de Operación Océano por un homicidio, ¿verdad?, de un adolescente, se llegaron a detectar más de 15 situaciones. Pero a nivel de números, cuando desagregamos la totalidad de los 494 casos que hoy INAU, a través del CONAPES, que es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial hacia niños, niñas y adolescentes, ubicamos que Artigas es el segundo departamento del país, después de Montevideo, con la mayor cantidad de situaciones detectadas de explotación sexual. Y esto es realmente alarmante. De los 494 situaciones detectadas de explotación sexual, en el departamento de Artigas en este momento se está trabajando con 46 situaciones. Y de las 46 situaciones, el 60% son situaciones que están detectadas a través del CEPRODE de Bella Unión. No quiere decir que sean exclusivas de Bella Unión. ¿Por qué? Porque el CEPRODE tiene una georreferenciación, o sea, abarca un territorio muy grande. Tenemos 2 puertas de entrada en Artigas, una es en el CEPRODE de Bella Unión y otra es el CEP de Artigas, que es donde, cuando digo CEPRODE, es un centro de protección y derechos, donde se reciben las denuncias de Línea Azul, donde se reciben los oficios judicializados de las situaciones de judicialización, de vulneración de derechos de los niños, y también se recibe demanda de puerta. Ahí en Bella Unión, en ese CEPRODE, tenemos un equipo que trabaja realmente muy bien, es un equipo que está muy sobredemandado, que necesita una urgente la incorporación de recursos humanos, incorporación que lamentablemente sigue postergada hasta el día de hoy, pero es un equipo que realmente trabaja con muchísimo compromiso, y tuve la suerte el 18 de octubre de haber estado trabajando todo el día con ellos, con ellas, en su mayoría son mujeres, y allí observábamos, ¿no?, cómo la ruralidad, cómo las características típicas de los riesgos mayores de la explotación sexual, como es la frontera, hacen, ¿verdad?, que Bella Unión, o sea, y que el departamento de Artigas se ubique en el segundo departamento con mayor cantidad de casos de situación de explotación sexual. En definitiva, ¿cuentan con los recursos suficientes para dar respuestas a esta situación que realmente es preocupante? No. Esa es la situación de la preocupación, y ha sido el trabajo con mi equipo incansable en todo lo que va este periodo. Primero se necesita incorporación de recursos humanos, se necesita incorporación de recursos técnicos, y se necesita sustantivamente el abordaje. Una vez que se detecta una situación de explotación sexual, se tiene que trabajar en lo que se llama la reparación del daño, ¿no? Hay una primera etapa que es de protección inminente a esta víctima, porque hay que protegerla, hay que sacarla de esa situación de red que está inserta, de red de explotación. Hay que desnaturalizar la situación, porque estamos hablando que una vez que detectamos una situación, es una situación que es crónica, que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo, o que también se viene desarrollando en núcleos familiares donde son más de 3 generaciones
que ya estaban en la misma situación de abuso o de explotación. Entonces son situaciones muy naturalizadas, esto es lo que se ve muchísimo frente a cada uno de estas niñas, niños y adolescentes, donde se da cuando no hay un referente familiar que pueda generar esta protección, por disposición judicial se da ingreso al sistema de protección de INAU, y así comienza una de las primeras dificultades que tiene el departamento de Artigas. ¿Por qué? Porque tiene solamente centros de 24 horas en la capital departamental. Entonces eso genera también un desarraigo muy fuerte. ¿Por qué? Porque una vez que se judicializan estas situaciones, se trasladan para ser ingresadas a los centros de 24 horas de Artigas, porque es el lugar donde se inicia la primera etapa de la protección. ¿Qué pasa? Tenemos déficit de recursos humanos. Entonces, estos centros, si bien brindan protección, porque pasan a vivir dentro de los centros de 24 horas, con los pocos recursos humanos que hoy está contando el sistema de protección para dar respuesta, lo que se hace es trabajar la cotidianeidad y no se pasa a la etapa inmediata, que es la etapa de reparación del daño. La etapa de reparación del daño consiste en todo lo que tiene que ver con reforzar la situación psicoemocional, con trabajar el autoestima, con reparar el daño, con fortalecer y preparar a estos adolescentes a lo que tiene que ver con la autonomía progresiva para poder insertarlos nuevamente en la sociedad, ¿verdad? Esta situación, cuando tuve la oportunidad de recorrer el departamento, realmente me vine con una preocupación muy grande, porque son muchos los casos que están en el departamento siendo abordados en este momento, y abordados con déficit de equipos, con déficit de equipos técnicos. El hogar de Artigas tiene solamente 5 horas de psicólogos y 5 horas de trabajadores sociales, eso es totalmente insuficiente. Artigas no tiene un equipo especializado para el abordaje de las situaciones de violencia, para poder abordar específicamente estas situaciones de explotación sexual. Entonces lo que hice fue una propuesta a directorio, una propuesta que llevó un mes de proceso y de discusión, y fue aprobada, por suerte, a fines de diciembre, y en este momento se está comenzando a hacer una intervención en Artigas. Lo que pedimos fue, en primera instancia, un trabajo triangulado entre INAU. Tiene una intrainstitucionalidad muy grande, que tiene las líneas territoriales, o sea, quienes trabajan específicamente en territorio, y tienen la línea programática, que son quienes apoyan técnicamente el trabajo que se está llevando y orientan a quienes están en territorio cómo abordar las situaciones. También, entonces, también está la organización social El Paso, que es una organización social que está trabajando desde el año 2013 en Bella Unión, en Artigas. Es una organización social muy especializada en la temática de explotación sexual, pero el contrato que tienen con INAU es un contrato para trabajar en la capacitación y en la sensibilización. Y nosotros tenemos que dar el paso, sí o sí, a pasar al abordaje de las situaciones, a reforzar los equipos para que realmente se pueda atender. Entonces, solicitamos a directorio, la propuesta que se ve a directorio fue que se asignara supervisión programática para este departamento, un referente específico, que se trabajara con el equipo en una orientación al equipo, se determinara la cantidad de recursos humanos necesarias para dar respuesta a estas situaciones, se haga un llamado a licitación para el departamento de Artigas. Este llamado está pronto, le están prontas las bases, todavía no está aprobado ahora por el directorio, o sea, se aprobó que se hiciera el llamado, luego se elaboran las bases y ahora estas bases pasan a discusión del directorio para justamente lo que decía de hacer un llamado a una organización social, a una organización de la sociedad civil, para llevar adelante un proyecto de atención específica a las situaciones de vulneración de derechos y violencias a las cuales están sometidas las adolescentes y los adolescentes en situación de explotación sexual. Este camino empezó a ejecutarse esta semana. La semana que viene van a estar viajando al departamento de Artigas este equipo multidisciplinario, para hacer un abordaje específico allí en el departamento,
y bueno, y espero tener prontamente una propuesta para poder comenzar a dar soluciones a esta situación que es realmente muy preocupante, porque si no trabajamos en la reparación del daño, difícilmente podamos sacar a estas gurisas y a estos gurises de las situaciones de vulneración extrema a las cuales fueron sometidos a lo largo de su vida, ¿verdad? Natalia Argencio, directora de INAU, muchísimas gracias por este tiempo para con Universo Informe. No faltará oportunidad para seguir desarrollando esta temática que tanto aflige, preocupa y ocupa a lo que es este equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Alejandro. Reitero un saludo y un abrazo especial a la audiencia de Bella Unión, ciudad natal, ¿no? ¿Verdad? Donde viví hasta mi adolescencia. Un abrazo grande. Amigas, amigos, estoy en comunicación con la directora del INAU, Natalia Argencio, porque hemos tenido noticias estos días que alarman sobre abuso sexual de menores y quería comenzar esta nota preguntándole si se debe decir abuso sexual o prostitución infantil. ¿Cuál es la terminología correcta? Gracias por atendernos, directora. Muy buenos días, Alejandro, gracias a ti por esta comunicación y un saludo a la audiencia. Bueno, la pregunta inicial que me haces, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, cuando hablamos de situaciones de abuso sexual o de situaciones de explotación sexual, siempre estamos ante una vulneración de derechos. Entonces, para hacer un comparativo de dos términos que se confunden mucho, como tú lo dijiste al principio, prostitución infantil no es un término incorrecto, tenemos que hablar de explotación sexual. Y siempre que hablamos de explotación sexual estamos hablando de abuso sexual. Así es el camino, digamos, para ubicar claramente a los niños, a las niñas y a los adolescentes en un lugar de víctima, dado que nunca